papel hecho a mano. Yo fabrico el papel a partir de las plantas. Tengo en mi taller jardín y ahí cultivo las plantas que más utilizo. En este caso es caña de ámbar y banano. Después los tiño. Digamos, yo en esto sí reconozco de la arquitectura el proceso de diseño, ¿no? Empiezo con un proyecto, lo dibujo, lo paso a escala. Elijo ahí la planta que voy a usar porque cada planta me da otra textura y otro tipo de papel, otro brillo. Y la manera de cortar la fibra, el largo de la fibra también es una decisión que tengo que tomar en función de la técnica que voy a aplicar. No es lo mismo si yo quiero hacer una hoja transparente que si quiero trabajar la pulpa y tallarla como en este caso. Y está teñido, después lo armo y después finalmente lo pinto. ¿El teñido es natural? El teñido es con anilina, con la tela. Pues sí. Y te preguntaba, ¿por qué crees que no terminaron esta obra? ¿No tenés ninguna pista? No sé, yo que participo también en jurados y es tan subjetivo el jurado, digamos, ¿no? Y además es subjetivo y además tienen que estar de acuerdo, ponerse de acuerdo 3 o 5 los que sean en el jurado, así que el jurado son así. ¿El arte textil qué significaría para vos? Para mí es un lenguaje el textil, o sea, no creo necesariamente que tenga que tener trama y urdimbre, de hecho yo nunca tejí en telar, o sea, sí, lo aprendí, pero nunca lo sé. Para mí es un lenguaje, por eso decía que inclusive cuando pintaba o dibujo o en pintura, yo también reconozco mi lenguaje textil en eso. ¿Desde hace cuánto que te dedicas al arte textil? Yo soy arquitecta, así que me recibí en el 82, 3 y trabajé más o menos 15 años en arquitectura y siempre la pintura, el arte era como mi hobby. En ese momento decidí que vamos a hacer al revés, que la arquitectura va a ocupar el lugar de mi hobby y me dediqué profesionalmente al arte a partir de hace 20 años. ¿Y con qué formación? ¿Te formaste con alguien? Y sí, mi formación siempre fue, digamos, universitariamente de la arquitectura y después en talleres. Primero, o sea, hice mucho tiempo, yo hacía pintura, lápiz, mucho tiempo lápiz, hasta que encontré el papel. O sea, siempre cuando yo trabajaba con el lápiz o con la pintura, siempre buscaba las texturas. Las grietas y los agujeros siempre eran elementos que estaban en mi obra, digamos, en la técnica que usara, ¿no? Entonces cuando descubrí el papel hecho a mano, fue como, esto es lo que yo estaba buscando y me enamoré del papel y ahí ingresé en lo que es el arte textil. Esta obra que presentás, ¿la hiciste especialmente para esta ocasión? ¿La tenías hecha? ¿Qué significa? A veces uno trabaja para alguna convocatoria en particular. A mí, yo no me gusta, yo trabajo mucho y en varias obras a la vez. Esta obra no la hice especialmente para este salón, esta obra la hice el año pasado. Me pasa que trabajo con varias series a la vez, pero me parece que los artistas siempre hablamos del mismo tema, ¿no? Toda nuestra vida terminada hablamos más o menos de los mismos temas. ¿Cuál tema sería? Y mi tema en mi obra siempre yo diría que es la alteridad. Y fue para mí un encuentro con el papel hecho a mano, cuando la grieta y el agujero se me corporizó. Entonces yo creo que, o sea, a mí me pasa que mientras voy haciendo la obra voy encontrando, no es que digo, voy a trabajar sobre este tema. Me parece que eso, la mirada uno la pone en la vida, la pone en los temas que a uno le interesan. A mí las problemáticas sociales, y por eso hablo de la alteridad, son los temas que me convocan. Me gusta estudiar, yo digo que cada vez sé menos. Y encuentro en algunos pensadores, en la filosofía, eco en lo que yo voy haciendo, cuando lo voy haciendo. No es que por ahí leo un autor y digo, voy a hacer obra en función de lo que dice este autor, pero me pasó por ejemplo con un libro que yo había hecho, es uno de mis temas, son los libros también,
que había hecho un libro con un agujero y tenía un texto, que el texto bordeaba el agujero. El título del libro era Donde terminan las palabras. Vino una amiga a mi taller y que es psicoanalista y mira el libro y me dice: ¿vos estuviste leyendo Lacan? No, le digo. Y bueno, y fue a partir de entonces me dijo: mira, lee este libro, y así son los encuentros, ¿no? Me parece que no son casuales tampoco. Esta pieza es un díptico, es una pareja, se llama Entre líneas. ¿Y por qué se llama Entre líneas? Porque en realidad yo pongo el énfasis justamente en lo que pasa entre las líneas del texto, porque uno cuando busca la definición de entre líneas tiene que ver también con el texto, ¿no? Cuando uno escribe y lo que queda entre líneas. Y es ahí donde a mí me interesa, con lo que no se dice, con el vacío. Hablaba antes de las grietas y de los agujeros. A mí me interesa lo que pasa, lo que no se dice, porque conceptualmente creo que no creo en cuando esto que yo también decía antes, que yo no sé todo. Me parece que los lugares vacíos son necesarios, ¿no? Y no esta cosa cerrada y completa donde uno lo sabe todo. Y me parece que ese lugar vacío es necesario para la creación. Y ese es el significado que yo le encuentro a mis agujeros, ¿no? El lugar necesario para la creación. Hay una idea en la Cábala que tiene que ver con esto, con el agujero en la creación, y un poco me identifica también ahí, que tiene que ver también con Lacan y con la física y con los agujeros negros. Y esto dice que cuando Dios crea el mundo, todo era Dios, y ahí está el todo. Y después, para dar lugar a otra cosa que no fuera Dios, tiene que hacer un encogimiento para dar lugar a la creación, o sea, dejar un vacío. Ese es el vacío que a mí me interesa. Me parece que tiene que estar siempre presente. Soy Miriam Haberbaum, gané el primer premio con la obra Entre líneas en el Salón de Mediano Formato del Museo Juan Fernández. La muestra se puede visitar hasta el 16 de octubre.